Queremos saber cuál es tu tema. ¡A la calle! Pues bienvenidas a otro capítulo más de estas entrevistas, este ciclo de entrevistas aquí en A la Calle. Y quedó pendiente que con nuestro querido Jairo Villegas, que ya lo tenemos por aquí. Hola Jairo, ¿qué tal? Hola Tatiana, buen día. Muy bien. ¿Y tú Buen qué día. tal? ¿Cómo vas? Bien, bien, vamos aquí, vamos avanzando en esta ruta y en A la Calle, donde pues hemos querido separar los temas para que de esta manera también sea mucho más fácil y más delicioso de ver y escuchar. Y ahora me gustaría que nos concentráramos en algo que es para ti, pues tu terreno, vamos a decir, el terreno de las emociones, el terreno de las relaciones, el terreno de las relaciones. Entiendo que parte primero todo con uno mismo y luego, por lo tanto, con los demás. Entonces quiero preguntarte un poquitito cómo ves tú, un poquito más en profundidad, lo que está ocurriendo en este momento desde tu perspectiva de las neurociencias, de la ONC. ¿Cómo ves todo lo que está ocurriendo con este punto de inflexión y las relaciones personales? Bueno, cuando dices relaciones personales, pues hay un abanico muy grande, que son las relaciones entre personas que tienen afectos, entre personas que trabajan unas para otras, relaciones de todo tipo. Así que, en general, ya que lo estás diciendo, pues hay una especie de desconfianza a nivel intuitivo, inconsciente de la parte reptiliana del cerebro, pues por no poder leer la boca de las personas. Entonces, al estar usando el cubreboca, el tapaboca, la mascarilla, como la llamen en el ambiente en que estén oyendo esta entrevista, eh, pues tenemos que ver que dentro de nosotros hay una cierta inseguridad y entonces la manera de ganar confianza y de establecer una relación más seria, digámoslo, con más estabilidad, requiere más tiempo. Eso es muy importante en las relaciones de pareja porque últimamente el mundo siempre está avanzando a entrar a la intimidad y a la genitalidad de una manera muy rápida y entonces muchas personas de alguna manera pues no habían sembrado nada que hiciera que la genitalidad sirviera como de camino de entrada a una relación sostenible, sino que rápidamente pues se desaniman. Pero ahora con esta desconfianza entonces hay que entrar a establecer más tiempo y conocerse mejor. Entonces veo como un aspecto positivo en ese sentido. Y también pues un aspecto negativo en el sentido de que se demora más poder uno saber si la otra persona está recibiendo lo que uno le dice de una manera agradable o no, porque no es fácil aprender a leer los estados de ánimo con solo los ojos. Se necesitaba la comisura de los labios para poder leer completamente qué efecto estaba teniendo el trato de uno con la otra persona. Eso, pues como poder dejarlo ahí en la parte uno de los temas, pero si nos entramos a la familia o las relaciones de trabajo, pues tendríamos mucho que hablar. Tú me dices en qué sentido quieres que sigamos hablando. Si pudiéramos ver qué ocurre con las relaciones amorosas y luego posteriormente, pues a lo mejor, ¿cómo ves tú las relaciones post-pandémicas? Sí, también depende del estado emocional y de la madurez de cada uno de los miembros de una relación amorosa, porque para muchas personas todo esto puede ser un generador de crisis, un no poder soportar el hecho de tener que estar con una persona permanentemente en confinamiento y eso puede ser una parte negativa. Para otros que trabajan mucho y tienen mucho estrés, puede ser una parte positiva porque están en casa sin el encuentro con el tráfico de las ciudades, con la contaminación, en fin, cosas de ese tipo. O sea que cada persona tiene su óptica para mirar las cosas. Así que toda esta situación va a hacer que algunas personas de tanto sufrir, pues maduren y otras personas de tanto disfrutar, pues se alegren y empiecen a tomar decisiones para el resto de su vida mucho más alineadas a una vida más reposada, más tranquila, menos estresada. Todo depende básicamente del estado emocional en que o de la madurez que uno tenga cuando lo sorprenden este tipo de crisis. Y de acuerdo a lo que dijiste, esto de apurar la genitalidad, ¿cómo crees tú que van a ser las relaciones post-pandémicas en el ámbito de pareja sexual?
Pues tengo en consulta de todo tipo de respuestas emocionales en las parejas. Por ejemplo, tengo amigos médicos cuyas esposas los hacen bañar cuando llegan de la clínica o de trabajar de pies a cabeza, y por supuesto una desconfianza con respecto a la sexualidad muy alta. Así que hay personas que de alguna manera están disminuyendo toda su vida sexual. Y hay otras parejas que piensan también, que han venido a consulta, que dice, pues si de algo nos vamos a morir, pues que nos vamos a morir disfrutando, y entonces ahora están como ciertos simios y ciertas parejas que no pierden oportunidad de estar en contacto. Son muy jóvenes normalmente, porque a medida que pasa la vida en pareja y pasan los años, pues la mayoría sabemos que nos vamos convirtiendo como hermanitos. Así que es posible que cada cultura, en el trópico por ejemplo, se migre más hacia un lado, los anglosajones, donde los gobiernos han metido más temor, más precauciones, etcétera, hay más miedo, entonces reaccionen de una manera como hacia la apatía, hacia la disminución. En fin, también depende del estado de alimentación, qué niveles tiene el cerebro de estrógenos en las mujeres y de testosterona en los hombres. Así que hay mucha incertidumbre en todos los ámbitos económicos, de estructuras organizacionales, de cómo será la vida en pareja, etcétera. Pero yo creo que sí está sirviendo es para tomar conciencia, para volvernos mucho más autoanalizadores de cómo somos y de la diferencia que tenemos todos en cualquier tipo de relación. ¿Tú crees que esto de las restricciones, el no tocarnos, la distancia social, el uso de mascarilla y sobre todo el no tocarnos, el como tenerle miedo al otro en el fondo por el contagio, ¿tú crees que esto va a dejar una impronta que luego represente mucho trabajo para poder volver a tocarnos, para que no quede esto como un paradigma, ¿no? en nosotros? Y luego en las generaciones posteriores, porque a saber cómo salimos de esta. Esa pregunta tiene varios niveles. Pues siempre estoy mirando niveles de todo tipo. Pero en líneas generales, en los niños que ya están aprendiendo a saludar con el codo y ese tipo de cosas, pues eso va a quedar, como dices tú, una impronta, un condicionamiento para mucho tiempo en sus vidas. Porque los están tomando en edades en que todo entra al cerebro sin ningún filtro, y eso, digamos, será herramienta para los terapeutas. Quizás haya una corriente que quiera rescatar el humanismo y la cantidad de beneficios que tiene para el cerebro las endorfinas de un abrazo, etcétera, y habrá otras corrientes que dicen no, el mundo va a evolucionar a la posibilidad de poder vivir en otros planetas porque este va a ser insostenible, y entonces es muy probable que nos vamos robotizando y que eso no genere trauma, que eso sea una nueva manera de funcionar del cerebro y que el cerebro se adaptará. Así que cada cual irá alando para su lado dependiendo de lo que en qué cultura está que le enseñan qué es lo bueno y en qué cultura está que le enseñan qué es lo negativo. Para mí todo es absolutamente neutral. La vida les va mostrando el camino y va haciendo que la sumatoria de todos esos caminos genere toda una cultura o varias culturas, eso no sabemos, pero es una época muy, muy interesante, muy curiosa. Ojalá pudiera vivir muchos años para ver qué es lo que va a pasar con todo esto. Pues sí, la verdad que sí, es bastante interesante. Yo quiero y soy bastante optimista. Creo que los resultados van a ser muy positivos. No hay más alternativa que encontrarse a uno mismo indefectiblemente, y eso siempre es bueno, ¿no? Yo creo. Sí. Bueno, pues quiero que nos cuentes acerca de AONC. Yo le he hablado cada vez que puedo, cuento AONC. AONC me dice, ¿qué es eso? Digo, autoobservación neuroconsciente, que pues eres padre y creador. ¿Qué te parece si lo contamos en un próximo bloque de entrevista y ya bueno, nos extendemos con esto de la ONC todo lo que tú puedas, para poder explicar un poquitito y además dónde poder encontrarlos, porque en este momento creo que es una herramienta valiosísima. Así que muchas gracias, hasta el próximo bloque. Hasta pronto, mucho gusto.